Hola amigos, ¿cómo están? ¿Cómo están? Bienvenidos al episodio 17 de La oveja del pastor. Esta vez titulamos El nuevo pacto. Bueno, mis queridísimos amigos y amigas, creo que hay una gran probabilidad de que ustedes hayan asistido alguna vez a una iglesia evangélica o católica donde hayan escuchado al líder religioso decir: tomad y comed todos de él, porque este es mi cuerpo. Bueno, esa es la representación de la Santa Cena, también conocida como la Cena del Señor, y esto viene a raíz de Jesús. Él lo hizo de esa forma cuando celebró la Pascua con sus discípulos. Ahora, como un paréntesis, ¿ustedes están claros en lo que es la Pascua? Recuerden que Dios liberó a Israel de la esclavitud en Egipto. En el tiempo de Moisés, cuando el faraón no los quería dejar partir, ¿ustedes se acuerdan que vinieron las plagas de las ranas, las langostas y el río de sangre? Y bueno, todas estas cosas que pues finalmente vino la plaga peor que fue la muerte de los primogénitos. ¿Recuerdan eso? Que los israelitas se fueron de Egipto finalmente. Bueno, la Pascua es la conmemoración de ese gran evento. Entonces era eso lo que celebraba Jesús con sus discípulos. El evangelista Mateo nos dice que mientras estaban comiendo, Jesús tomó pan y lo bendijo y lo partió y se lo dio a sus discípulos y dijo: tomen, coman, esto es mi cuerpo. Y después tomó una copa y, habiendo dado gracias, también le dio a sus discípulos y dijo esto: beban todos de ella, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que es derramada por muchos para el perdón de los pecados. Jesús habla aquí de un nuevo pacto, pero entonces, ¿cuál era el viejo pacto? Primero hemos de conocer que los pactos eran ratificados con la sangre de un sacrificio. Por ejemplo, cuando terminó el diluvio y Noé salió del arca, él edificó un altar a Dios y ofreció animales en holocausto. Y Dios percibió el olor que para él fue grato. Y allí es cuando Dios dice que ya no volverá a destruir todo como lo había hecho con el diluvio. Y entonces ahí viene la señal de el pacto, que fue el arco iris. Luego, en otra ocasión, fue Abraham quien realizó el sacrificio. Dios le dijo que le ofreciera una becerra, una cabra y un carnero, todos esos animales de 3 años, y luego también una tórtola y un palomino. Entonces ese día Dios hizo un pacto con Abraham y le dijo que esa tierra se la daría a su descendencia. Dicho eso, las palabras de Jesús sobre que su sangre del nuevo pacto era derramada por mucha gente para el perdón de pecados nos lleva al tiempo de Moisés, cuando éste envió jóvenes de Israel para que ofrecieran holocaustos de becerros como sacrificios de paz a Dios. Entonces, ¿qué hizo Moisés? Él tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones y la otra mitad la esparció sobre el altar. Luego leyó el libro del pacto y roció la sangre sobre el pueblo y dijo: he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Pero, ¿qué fue todo eso? Que Moisés recibió por parte de Dios las leyes civiles, sociales y religiosas. Y entonces Moisés las escribió y luego se las leyó al pueblo. Básicamente eso era el libro del pacto. Entonces, cuando Moisés roció la sangre sobre el pueblo, significaba que el pueblo aceptaba obedecer las leyes de Dios, y entonces se selló el pacto con sangre, que de hecho era una costumbre frecuente. Ahora, la sangre del nuevo pacto no es sangre de animales en este momento, sino la propia sangre de Cristo derramada por tus pecados y los míos también. ¿Ustedes han escuchado el término el Cordero de Dios? ¿Saben lo que significa? Juan el Bautista vio a Jesús que venía hacia él y dijo:
ahí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. A ver, ¿por qué Juan dijo eso? Porque el uso de un cordero para el sacrificio era común para los judíos, quienes sacrificaban uno durante la Pascua. ¿Por qué los judíos sacrificaban un cordero durante la Pascua? ¿Recuerdan que hace poco hablamos de cuando los israelitas salieron de Egipto? Bueno, volvamos para allá. ¡Uy! Bueno amigos, la noche que murieron todos los primogénitos de los egipcios, no murió ningún hijo de Israel, porque Dios les ordenó que mataran un cordero, comieran su carne asada y que parte de su sangre fuera colocada básicamente en la puerta de sus casas. La Biblia habla de los doseles y bueno, aquí básicamente, digamos, para resumir y que entendamos, la sangre fue colocada en la puerta. Entonces así Dios pasó de largo y no hirió a ningún primogénito de Israel. La Biblia, de hecho, es bastante reiterativa sobre el hecho de que Jesús es el Cordero. El Cordero. Aparte de que lo dijo Juan el Bautista, como ya vimos, también Pedro dice que fuimos rescatados, textualmente lo dice así, rescatados con la sangre preciosa de Cristo como un cordero sin mancha y sin contaminación. Y ojo con algo que dice después. Dice que Cristo fue destinado desde antes de la fundación del mundo. ¿Ustedes saben lo que eso quiere decir? Yo creo que el sacrificio de corderos en el Antiguo Testamento era básicamente una representación de lo que sería el sacrificio de Cristo. Por ejemplo, el libro de Levítico, nos muestra un montón de sacrificios y cosas que tenía que hacer la gente para limpiarse delante de Dios. Entre esas cosas, por ejemplo, Levítico nos dice que cuando era limpio un leproso había una serie de actos allí. Pero al octavo día, un sacerdote ofrecía un cordero por la culpa. Ahora nuestra culpa es redimida por la sangre de Jesús. Tenemos también la profecía de Isaías. Isaías profetizó: angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero. Y la profecía se cumplió con el sacrificio de Jesús. Pero como aquí nos fascinan y nos encantan las profecías, tenemos otras en nuestro querido libro de Apocalipsis. ¿Se acuerdan que en el episodio anterior hablamos, yo hablé de que a mí no me gusta hablar de Apocalipsis porque no siento que tengo tanto conocimiento escatológico? ¿Recuerdan lo que es escatología? Pero estamos aquí otra vez con Apocalipsis porque otra vez Apocalipsis toca el tema de hoy. Apocalipsis, Juan en su visión observó que no había nadie digno de abrir un libro y desatar sus sellos. Y Juan andaba todo triste, llorando porque nadie había sido hallado digno. Pero entonces viene uno de los ancianos, vino él y le dijo: ¡Ey, no llores! Mira, el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y sus 7 sellos. Pero amigos, aquí hay algo que me gustaría que no se nos escape, que es muy interesante de esto que viene. Cuando Juan mira hacia el león de la tribu de Judá que le dijo el anciano, lo que observa no es ningún león, lo que observa es un cordero como inmolado, que tomó el libro y millares de ángeles gritaban: el cordero que fue inmolado es digno de recibir el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, el honor, la gloria y la alabanza. También sabemos, por Apocalipsis, que aquellas personas que se salven en la gran tribulación serán pastoreadas por el Cordero. A todo eso nos referimos cuando decimos que Jesús es el Cordero de Dios. Y esto es el nuevo pacto, que ya no necesitamos sacrificar ningún animal a Dios por nuestros pecados. El sacrificio ya lo hizo Jesucristo con su propia sangre. Ya queda en ti si aceptas ser parte o no.
Y yo de verdad, seas quien seas, que me estés escuchando, desde donde sea que me estés escuchando, a la hora que sea que me estés escuchando, yo te sugiero, te recomiendo que seas parte de este nuevo pacto. Amigos, esto ha sido el episodio número 17 de La Oveja del Pastor. Recuerda que puedes escuchar todos los episodios en YouTube y en Spotify, La Oveja del Pastor Podcast. Recuerda seguirme en Instagram, por favor, La Oveja del Pastor Podcast. Allí todos los enlaces y también en laovejadelpastor.com. Recuerda lavarte con la sangre del Cordero de Dios, que te quita el pecado, que te redime, que te justifica, y ya no tienes que andar haciendo ningún holocausto con ningún animal. Ya nuestro sacrificio no lo hicimos nosotros, lo hizo el propio Jesús. Mira qué bien nos ha salido esto, qué buen trato nos ofrece Cristo. Amigos, nos escuchamos la próxima semana. Dios primero, recuerden, viernes desde las 5 de la mañana. Chau, chau.